Estamos en Cafarnaún, el pueblo de Jesús, y vamos a ir comentando el Evangelio de hoy que se desarrolla en este lugar. Y dice así el Evangelio según San Marcos: en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga con sus discípulos, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Bueno, pues acabamos de salir de la sinagoga de Cafarnaún y vamos a ir a la casa de Simón y Andrés, que está claramente identificada aquí enfrente. Y esto muy cerca, realmente son unos pocos metros, unos 30, 40 metros. Entonces nos dice aquí esto: Jesús salió de la sinagoga, es lo que acabo de hacer ahí detrás, y con sus discípulos fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Vamos a la casa de Simón y Andrés, precisamente aquí enfrente. Cruzó la calle. De hecho, aquí tenemos la sinagoga de la que acabamos de salir. Y luego el pueblo antiguo. Aquí tenemos las excavaciones arqueológicas. Jesús cruzó estas calles, entre estas casas, y vino precisamente aquí, a este lugar que tenemos aquí delante. Y nos dice que vino a casa de Simón y Andrés. Aquí tenemos la casa de Simón y Andrés. Es esta. Y miren qué dice aquí. Dice que entraron y la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. ¿Por qué sabemos que esta era la casa de Simón y Andrés? Porque aquí se han encontrado precisamente los vestigios de los primeros siglos, las iglesias. Se han logrado excavar y encontrar las iglesias de los primeros siglos que estaban construidas precisamente aquí, marcando el lugar sagrado, el lugar de culto que desde los primeros siglos los cristianos sabían que esta era la casa de Jesús. ¿Qué tiene de importante la casa de Pedro y Andrés? Pues que en realidad no era casa solo de Pedro y Andrés, sino que fue la casa de Jesús, porque ellos lo hospedaron y Jesús vivió aquí 3 años. Y ahora vamos a ver qué tantas cosas ocurrieron aquí adentro de este lugar que después se convirtió en una iglesia. Pero ya desde el momento en que Jesús vivía aquí, esto ya era una iglesia, porque aquí se reunían precisamente las personas para encontrarse con Jesús, que es lo que hacemos en las iglesias. Entonces se nos dice así en este sitio. Aquí encima hay una iglesia actual, ya la visitaremos, pero por el momento vamos a ver qué ocurrió aquí. Dice que cuando entraron, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron a Jesús. Entonces Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó, y se le pasó la fiebre. Luego dice que ella se puso a servirles. Entonces es una cosa interesante. Entra Jesús, le avisan que esta mujer está enferma, con fiebre, se acerca, la toma de la mano, la levanta, y ella se pone inmediatamente recupera la salud y se pone a servirles. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que cuando Cristo toca tu vida, te saca de una fiebre. La fiebre es ese estado en que no puedes hacer nada, estás concentrado en tu dolor, en tus escalofríos. Es decir, puede ser un símbolo del egoísmo en el que tantas veces vivimos, esa fiebre que no nos permite hacer nada por los demás, porque estamos pensando en nuestros problemas, en nuestros asuntos, en nuestras cosas. Y Jesús nos saca de ese estado deplorable, y alguien que ha sido tocado y sanado por Cristo, ¿qué es lo primero que hace? Lo que hizo esta mujer: se puso a servirlos. Se puso a servir. Eso quiere decir que tu vida ha sido tocada por Cristo cuando te pones a servir a los demás. Y eso ocurrió aquí. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Los trajeron aquí, a esta casa, y la población entera se agolpaba a la puerta. Aquí donde estoy, aquí toda la gente, que la población entera no eran millones, aquí estamos hablando de algunos cientos de personas, porque estos pueblos eran pequeños, pero esas personas, no sabemos si eran 100, 200 personas, pero eran muchas para el tamaño del pueblo. Y entonces se agolpaban a la puerta y curó
a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Entonces aquí Jesús que obraba milagros, sanación. La gente venía a esta casa de Pedro a encontrar sanación en Cristo, ¿no? Y eso es lo que seguimos nosotros yendo a buscar muchas veces a la iglesia. Vamos a buscar a Cristo para encontrar sanación, liberación. Dice aquí que expulsó muchos demonios. No tenemos que ser liberados, tal vez no de posesiones diabólicas, pero sí de pecados, de vicios y de tantas malas influencias del mal en nuestra vida. Entonces Jesús hace eso y lo sigue haciendo. Se levantó Jesús de madrugada y se marchó al descampado. Vayamos entonces, así como vinimos, se nos narra que pasa Jesús de la sinagoga a la iglesia. Entonces, la liberación pasó de el judaísmo al cristianismo. Eso es un símbolo y aquí está físicamente expresado. Aquí delante tenemos la sinagoga. Jesús salió de la sinagoga y vino a lo que sería la iglesia, la casa de Pedro, la casa de Cristo. Y es aquí, no en la sinagoga, donde ahora ocurren las liberaciones y las sanaciones y las predicaciones y las enseñanzas, ya no en la sinagoga. Es decir, Cristo ya aquí obra esos milagros, pero no se contenta con quedarse encerrado en la iglesia. Y entonces se nos dice que se levantó de madrugada Jesús y se marchó al descampado, otro camino. Entonces Jesús viene por aquí y se va al descampado, posiblemente aquí afuera del pueblo. Repito, son pueblos minúsculos. Para nosotros nos parece algo, pues eso, como si saliera al patio de su casa, pero en realidad pues eran las dimensiones de esta zona. Y entonces se levantó de madrugada antes de que se levantaran los demás y se marchó al descampado. Y allí se puso a orar. Jesús busca intimidad, busca ese poder estar a solas con su Padre. Entonces ahí se puso a orar. Supongamos que fue por aquí, ¿no? Un buen lugar para orar, aquí ya fuera de la población. Y aquí estuvimos hace unos días leyendo el Evangelio junto al lago, en el descampado. Y viene aquí, y Simón y sus compañeros fueron, cuando ya se levantaron en la mañana, no vieron a Jesús. Fueron y al encontrarlo le dijeron: Maestro, todo el mundo te busca. Todo el mundo te busca. Jesús pues se había de esconder para orar. Todo el mundo te busca. Qué bella frase. Todo el mundo te busca, Señor. Y es verdad. Todos estamos buscando a Cristo, lo sepamos o no. Incluso quienes se vuelcan su vida en el pecado, también eso están buscando la felicidad y en el fondo están buscando a Cristo sin saberlo. Todo el mundo te busca. Él les respondió a ellos: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Es decir, Jesús no se queda únicamente allí en la casa. Jesús no se queda encerrado en la iglesia esperando que la gente vaya a buscarlo, sino que Jesús quiere salir también, no solo de la sinagoga, sino de la iglesia, para ir al encuentro de las almas. Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Y entonces así recorrió toda Galilea. Principalmente, suponemos que Jesús se fue hacia las aldeas que están más hacia el sur de Cafarnaúm. Ya estaremos de nuevo en Magdala, donde veremos, y otros lugares, a Tabga, y otros lugares que están aquí más al sur. Y también Betsaida, que está un poquito más al norte. Y son los lugares que Jesús visitó. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Eso es lo que se nos dice en el Evangelio de hoy, ocurrido en este lugar maravilloso. Y desde aquí les deseo que el Señor les bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.